Un día en la vida de un niño medieval. Entre juegos, trabajo y sueños, ¿te imaginas crecer en un mundo donde los cuentos de hadas eran reales, pero no tan dulces? Donde los juegos se mezclaban con el trabajo, y la infancia podía durar muy poco. Imagina despertar con el canto del gallo, no en una cama mullida, sino sobre un jergón de paja compartido con tus hermanos. En la Edad Media, ser niño era un desafío constante. Hoy viajamos al pasado para descubrir cómo era realmente. Un día en la vida de un niño medieval. Nacer en la Edad Media era una auténtica prueba de supervivencia. Muchas madres morían durante el parto y hasta la mitad de los niños no llegaban a los 5 años. El bautismo era inmediato. Había miedo de que el alma del bebé muriera sin limpieza del pecado original. Los padres, acostumbrados a la pérdida, evitaban encariñarse hasta que el niño superaba los primeros años. Desde el nacimiento, el destino de un niño medieval estaba sellado por su clase social. En las zonas rurales, los niños campesinos crecían rodeados de animales, cultivos y herramientas básicas. Desde muy pequeños ayudaban en tareas como recoger leña, espantar pájaros o acarrear agua. Su educación era práctica, basada en la observación y la repetición. En contraste, los niños que crecían en ciudades tenían una vida algo distinta. Las calles empedradas, los gremios de artesanos y los mercados eran su entorno habitual. Muchos comenzaban como aprendices en talleres de zapateros, herreros o tejedores, donde trabajaban largas horas bajo la supervisión de un maestro. Aunque el trabajo era duro en ambos mundos, los oficios urbanos ofrecían más posibilidades de ascenso social que el campo, donde casi todo estaba ligado a la tierra. Si eras campesino, tu vida giraba en torno al campo. Cuidar gallinas, recoger leña o espantar pájaros era parte del día a día. En cambio, si nacías noble, aprendías a leer, si tenías suerte, y te preparabas para convertirte en caballero. Para los hijos de artesanos o comerciantes, las largas jornadas como aprendiz, muchas veces sin paga, eran el futuro asegurado. Imagina ahora un día cualquiera en el campo. Tu nombre podría ser Pierre. Tienes 8 años y vives en una aldea del siglo XII. Despiertas antes del amanecer, en una cabaña de barro y madera. El desayuno es pan duro mojado en leche, si hay suerte. Comer carne es un lujo. Tras encender el fuego cuidas los animales, ayudas en la huerta y vas al bosque a por leña. Los domingos hay misa, pero el trabajo no se detiene. La niñez como la entendemos hoy simplemente no existe. Pero no todo era sufrimiento. Los niños también encontraban momentos para jugar. Muñecas de trapo, espadas de madera, pelotas de cuero. Los juegos eran sencillos pero valiosos. Jugaban al escondite, a la gallina ciega o a lanzar aros hechos con ramas. En algunas regiones, como en Castilla o en la Provenza, se entonaban canciones infantiles con rimas sobre santos o animales, que pasaban de generación en generación. También imitaban a los caballeros, organizaban pequeñas justas con palos, o creaban mundos con piedras, barro y huesos. Durante las fiestas del pueblo, la plaza se llenaba de música de gaitas o flautas, cuentacuentos y bailes tradicionales. Eran momentos mágicos que quedaban grabados en la memoria. Antes de volver al trabajo, la educación, por su parte, era un privilegio de pocos. Solo algunos niños aprendían a leer, generalmente los nobles o aquellos ligados a la iglesia. Las escuelas funcionaban en monasterios, donde todo se enseñaba en latín y bajo estricta disciplina. Se aprendía a leer y escribir, a rezar, a cantar salmos y a copiar textos religiosos. A veces también se enseñaban nociones básicas de cálculo o gramática. Para las niñas la educación era aún más limitada. La mayoría aprendía tareas domésticas en casa, pero en familias nobles podían recibir lecciones privadas en bordado, lectura piadosa o canto. Algunas ingresaban en conventos, donde también podían recibir una educación más formal bajo la tutela de las monjas. Solo algunos niños aprendían a leer, generalmente los nobles o aquellos ligados a la iglesia.
Las escuelas funcionaban en monasterios, donde todo se enseñaba en latín y bajo estricta disciplina. La fe cristiana estaba presente en cada rincón de la vida. Se rezaba por salud, comida y protección. Los castigos físicos eran comunes, pues se creía que el niño traía el pecado dentro y debía ser corregido. Aprender era obedecer, y muchas veces, temer. Con la llegada del invierno, la vida se volvía aún más dura. Las familias se preparaban durante el otoño almacenando grano, secando carne y pescado, y recolectando leña para mantener el fuego encendido. En las zonas rurales se conservaban alimentos en sal o en vasijas enterradas bajo tierra para protegerlos del frío extremo. Se reforzaban las viviendas con paja o barro para aislar mejor el calor. Algunas comunidades celebraban tradiciones invernales como encender grandes hogueras o compartir comidas en torno a festividades religiosas, buscando así mantener el ánimo y la unión durante los meses más oscuros y fríos del año. El frío lo llenaba todo. La comida escaseaba y el hambre era constante. Por las noches la familia se reunía alrededor del fuego. Se contaban cuentos de santos, monstruos y caballeros. Sin luz eléctrica la única magia venía de las estrellas. Y aunque el cuerpo estaba cansado, la mente del niño soñaba con mundos mejores. A los 7 años el trabajo ya era una obligación. A los 12, si eras niña, podías casarte. A los 14, si eras niño, ya eras considerado un hombre. La adolescencia no existía. Muchos jóvenes ya luchaban en guerras o dirigían pequeños negocios familiares. La infancia era una transición rápida hacia la responsabilidad. Hoy, la infancia es vista como un derecho. Existen leyes y organismos internacionales que protegen a los niños, como la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1959, que reconoce el derecho a la educación, al juego, a la salud y a un entorno seguro. Este cambio refleja una transformación profunda en la forma en que las sociedades entienden y valoran la infancia. Pero no siempre fue así. Durante siglos, ser niño fue sobrevivir, y sin embargo, entre la pobreza, la fe y el trabajo, los niños también soñaban. Soñaban con aventuras, con castillos, con ser algo más. Porque incluso en la Edad Media, los sueños también formaban parte de la infancia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha dejado huellas imborrables. Y aquí, en este rincón del tiempo, las recuperamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te habló, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto, en otro capítulo de esta aventura llamada historia.